anuncio que es muy importante, que tiene que ver obviamente con el estímulo a los pequeños productores agrarios, esto firmado con la Federación Agraria, y que tiene que ver un poco también con una frase de la presidenta que es: siempre fui dura con los de arriba, jamás con los de abajo. A propósito de esto y otros temas, vamos a charlar con el ministro de Economía que está en línea. Axel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, buen anuncio el de ayer. Sí, yo creo que un anuncio que tiene muchísimas aristas y que efectivamente creo que de alguna manera establece una política que no es nueva ni está en el aire. Tiene que ver primero con la situación actual. La verdad que yo mostraba ayer algunos números acerca de cómo está pegando hoy la crisis internacional. Esta crisis internacional, soy breve con esto, hay mucha tela para cortar, pero entiendo que no es el tema central. Lo que quiero decir es que muchas veces se habla de que cuando el gobierno dice que hay un problema internacional es para sacarse la pelota y pasar el problema afuera. La verdad es que hoy la economía mundial está experimentando unas turbulencias como pocas veces. Nosotros tenemos que el precio del petróleo cayó casi 50%, el precio del cobre cayó 25% aproximadamente. O sea, cuando uno recorre cada una de las materias primas que exportan sobre todo los países emergentes, los países periféricos, encuentra una caída abrupta en el precio. Y esto está generando problemas a lo ancho y a lo largo del planeta, particularmente en países, digamos, que no son productores de manufacturas hoy. Y esto tiene que ver con la política de Estados Unidos. Lo digo simplemente porque muchas de las medidas que estuvimos tomando hace algún tiempo tienen que ver con esta crisis internacional y cómo evitar que esto le pegue sobre todo a los sectores más vulnerables. Entendido así, lo que tenemos es que en promedio los precios de los cultivos de Argentina, de los principales cultivos de grano, soja, maíz, trigo, girasol, cayeron 30%. En dólares en el exterior. Esto es una cuestión del mercado internacional. Eso quiere decir que los productores, cuando colocan a través de toda la cadena de intermediarios, en particular las cerealeras, su producción en el exterior, lo que reciben es un 30% menos, y eso se refleja también en los precios que reciben los productores internamente. Yo decía ayer que una cosa muy distinta es que una caída de 30% en el precio afecte a un productor de, no sé, 5.000 hectáreas, 6.000 hectáreas. Nosotros tenemos que muchos de las dirigentes de las asociaciones rurales, digamos, más grandes, como es la Sociedad Rural Argentina, etcétera, y bueno, los dirigentes mismos, ni hablar de sus representados, tienen campos a veces de, no sé, de 9.000 hectáreas, cosas así. Entonces, para un campo de 9.000 hectáreas que produce, por decir algo, 30.000 toneladas, y bueno, una caída del precio es una caída en las ventas, pero no lo deja en la lona. En cambio, un pequeño productor de 50, 100, 200, 300 hectáreas, 300 toneladas, perdón, esto lo afecta muy fuerte. ¿Por qué? Porque el costo de los insumos muchas veces para el campo es lo mismo, porque tienen que igual hacer la cosecha, y después lo que le cayó es el precio. Entonces esto va dirigido, y esto es central de la política, es un plan de estímulo a los pequeños productores de granos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que los que más sufren ante las circunstancias internacionales son los pequeños productores. Obviamente sí, porque algunos decían, pero entonces tiene que ver con la coyuntura. Y la verdad que si el precio de la soja se triplica, y sí, aún los pequeños productores van a verse beneficiados muy fuerte. Ante esta situación nosotros dijimos que valía la pena apuntar la medida quirúrgicamente a aquellos que más lo necesitan. Y estos son los pequeños productores. Nosotros pusimos un corte hasta 700 toneladas de todos los granos juntos. Ese corte, y esto es muy importante, tiene que ver justamente con los estudios que hicimos sobre la capacidad que tienen de afrontar esta situación de la caída del precio. Y ahí lo que señalamos son dos cosas, y con esto te dejo hacer otra pregunta, pero quiero explicarlo bien porque estuve leyendo un poco lo que se habló de la medida y se ha hablado de algunas cosas que están bien y otras que están claramente mal. La primera cuestión es que esos productores hasta 700 hectáreas son el 70% de los productores de la Argentina, toneladas, hasta 700 toneladas. El 70% de los productores, cuando uno suma 1, 2, 3 productores, llega a 46.000 hasta 700, y el total son 70.000. Entonces son la gran mayoría. Pero ¿cuánto producen ellos de lo que exporta el país, de lo que cosecha el país? Solamente el 12%. Entonces, muchos hacen muy poco en términos de la cosecha, pero son los que más necesitan cuando uno piensa en un plan de estímulo. Y entonces,
de las retenciones, que tanto se ha hablado de las retenciones, aportan más o menos el 8%, más o menos el 8%. De ese 8%, si uno toma la mitad de las retenciones, esos son aproximadamente los 2.500 millones de pesos que vamos a repartir entre todos ellos. Esto quiere decir que es como si fuera algo así como una reducción de retenciones del 50%. No lo es, porque en realidad es un monto equivalente, pero algunos decían, bueno, pero devuélvanle directamente las retenciones que pagan. Bueno, el pequeño productor no paga retenciones, el Estado cobra las retenciones en los puertos a los exportadores. Y este es el segundo punto que quiero poner. Es mentira que el precio de exportación se vea reducido para el productor solamente en las retenciones. Hay mucho más que tiene que ver con la cadena comercial, con esta cadena que hace que desde el pequeño productor que está tal vez en un pequeño pueblo en Santa Fe o en Córdoba o en Chaco o incluso en La Pampa, que este pequeño productor lo que le paguen sea mucho menos que lo que después se cobra en el puerto. Y esto pasa con casi todas las producciones primarias, todas te diría. Yo hablaba del litro de leche. El litro de leche puede estar 3 pesos, lo que después la leche se vende en el supermercado es 12 pesos. Entonces, esa diferencia no tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con el fenómeno de la concentración de la producción, donde muchas veces esa cadena, desde el productor hasta la demanda, es muy larga y la renta, y de esto hablaban un poco los de Federación Agraria cuando nos reunimos con la presidenta, y vi que Omar Príncipe lo dijo bastantes veces, ¿a dónde va a parar la renta agropecuaria? ¿A dónde va a parar el excedente agropecuario? Y no va a parar a los más chicos, se lo quedan los más grandes. Y esa es una discusión que no tiene que ver estrictamente con el gobierno, sino que tiene que ver con la concentración, que la tierra en la Argentina, la concentración de la tierra, viene, si vos querés, de la época de la conquista del desierto. O sea que tenemos que remontarnos al origen de cuando se expulsó a los indios y muchas veces los generales se quedaron con las grandes extensiones. Pero, digamos, esa es una cuestión central. A nosotros nos preocupa y tenemos que ayudar al que lo necesita, que es el más chiquito. Axel, estamos hablando con el ministro de Economía, por supuesto, Axel Kicillof, con el que quiero hablar varios temas, pero quería que él aclare esta situación puntual que tenía la necesidad de hacerlo. Pero te quiero preguntar, a ver, sos el ministro de Economía, y en esta situación que estamos viviendo, con esta Argentina polarizada, yo siento que, digamos, vos como ministro de Economía hablás, te hacen entrevistas, contás, y creo, yo siento, obviamente, me parece, pero quiero ver cómo lo sentís vos, que hay gente que ni te escucha lo que decís porque te estigmatiza. O sea, todo lo que vos digas está mal, todo lo que vos hagas está mal, no importa qué. Así como hay por ahí otra parte que piensa exactamente lo contrario, y son poco lo que creo que, me parece que lo que intentamos hacer nosotros, es tratar de escuchar, tratar de ver cuáles son las decisiones con las cuales uno puede coincidir y cuáles no, pero hay una violencia instalada. No sé, te quiero preguntar cómo lo tomás vos como ministro, si sentís que es así y si te duele, si te molesta, si te has acostumbrado. Mira, yo voy a coincidir en general con tu diagnóstico, después faltaría verlo en números, digamos, con encuestas, hay mucho para ver. Pero sí, yo de algo estoy seguro. Mira, te doy casos. El otro día, también otra medida destinada a los pequeños chacareros, a los pequeños productores, en este caso de leche. Nosotros detectamos que las empresas, las usinas lácteas, digamos, las grandes elaboradoras de leche, hacían mucha distancia entre el precio que ellos cobraban y el precio en el tambo, digamos, en la tranquera, que le pagan a los pequeños tambos. Entonces pusimos un programa también de estímulo para los pequeños productores, en este caso de leche, que era el productor hasta 2.900 litros de leche, pagarle desde el Estado 30 centavos más por litro de leche. Estos son prácticamente 500 millones de pesos que puso el Estado. Vos fíjate, estos son 8.500 tamberos, mucha gente, ¿no? Se le paga 1 peso o 2 pesos el litro de leche en el tambo, ¿no? Javier Díaz lo saluda, perdóneme. Sí, depende de la empresa, depende de la zona, pero nosotros agregamos 30 centavos por litro, desde el Estado con recursos del Tesoro Nacional, no nuestros, de todos los argentinos. Sí. Y a mí me dio mucha pena ver que esta medida, que la anunciamos nosotros, que es una medida muy buena para la gente del campo, dos cosas pasaron. La primera es que en muchos diarios, te lo voy a decir con todas las letras, no apareció prácticamente, apareció muy chiquitito al final. Una medida que en otra época, tal vez con gobiernos más afectos a determinados diarios, hubiera sido tapa del diario. Entonces hay una discriminación muy importante, una especie de mordaza virtual sobre todas las medidas
que favorecen a la gente, porque se ve que hay algunos diarios que han tomado postura con respecto al gobierno y que quieren que ganen otros candidatos, hacen política, digamos, con la información. Pero hacer política con la información es un problema, porque, te lo voy a decir directamente, jode al beneficiario, perjudica a la gente. Yo anuncio una medida, está bien que a mí me quieran estigmatizar, convertir en un demonio, en un ogro, en un violento, lo que quieras, pero si le anunciamos que al pequeño productor de leche le va a llegar un estímulo desde el gobierno de 30 centavos por litro, que es muy importante, si no lo informan, la verdad igual es que, te digo, no es que están perjudicándome a mí, al gobierno, están perjudicando a la gente. Acá tengo, La Nación tapa, anuncia mejoras a pequeños productores de granos, y en La Nación granos también. Sí, te hablo de leche. Ah, perfecto. No, porque esto ayer se hizo por cadena nacional, Sí. ¿Cómo lo van a ocultar? Por eso después ¿cómo lo van a ocultar? No pueden tapar el cielo con la mano, no pueden tapar un programa que beneficia a 46.000 personas, que ha sido acordado con la Federación Agraria, que es la representante genuina de la mayoría de los pequeños productores. No pueden hacerlo, pero si pueden lo hacen, y te lo demuestro con el tema de la leche, buscalo. No salió en ningún programa en TN el tema de la leche, creo que desapareció del mapa. Pero, ¿cuál es mi punto? Porque mi preocupación no es tanto si a mí me estigmatizan, si después alguien... Porque además después ponen columnas diciendo, denunciándome de grandes actos de corrupción que no existen también. O sea, la campaña, lo positivo esconderlo, lo negativo mostrarlo o inventarlo. Entonces, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y me parece que a nivel informativo, esto hace mucho daño. Más allá que después ellos puedan valorar la medida y decir fue mala, le tomen declaraciones rimbombantes a todos los representantes de la oposición para que nos critiquen, pero por lo menos que informen cuando son beneficios para la gente. Sí, yo sé que esto sí, pero también si la presidenta no lo informa por cadena nacional, desaparece del mapa. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás, pero no creo que la gente piense que todo lo que yo digo es malo, porque la gente no es tonta tampoco. No, y acá te agrego una adicional, tampoco podemos convertir a la gente ya desconfía un poco de ciertos medios de comunicación que tuvieron un prestigio y algunos de ellos lo dilapidaron haciendo estas cosas. Ya es otro género, ¿no?, en la información, porque ocultar información... Mira, te doy dos cuestiones y con esto cierro mi respuesta. En primer lugar, todo el año pasado, y los invito a ustedes, si quieren, a repasar las tapas del diario Clarín, del diario La Nación, de algún diario económico, para ver cómo el año pasado estábamos en la peor crisis de la historia. En la peor crisis de la historia. Yo incluso leí columnas que decían que esto era peor que 2001. Hablaban de Rodrigazo, de hiperinflación, ¿se acuerdan? De tarifazos, del dólar a 40, del dólar a 20, de las reservas en 20.000 millones de dólares. Y después llegó diciembre, donde hablaban de saqueos, y no pasó nada de eso, y la gente se fue de vacaciones. No digo, yo no lo quiero valorar, porque después van a decir, el ministro tapa los problemas, y quiere decir que fue el mejor año del mundo. Simplemente te digo que todo eso que vaticinaron no ocurrió, y ya no era información, obvio que eso venía con muchas críticas a mí como ministro, a la presidenta, a las decisiones que tomábamos. Nosotros tratábamos de explicar lo mejor posible, pero hay una especie de cerco informativo que han hecho, y a la gente no le llega, y le llega sí esa mala onda, esa decepción, y yo quiero hablar con la gente un poco que mire su propia situación para juzgar cómo le va y lo que hizo el gobierno, porque después hay otro punto que también te quería señalar, que es que aparentemente todo lo que va mal, porque hay cosas que pueden andar mal, son culpa del gobierno, y todo lo que va bien, y ahora inventaron una nueva, es gracias, mira, como el año pasado, y esto a mí me parece casi gracioso, ¿no? El año pasado dijeron que la economía se iba al tacho. No pasó. Entonces ahora dicen que la economía va bien porque está confiando el mercado, los inversores, los empresarios en el nuevo gobierno que va a venir después. Están presuponiendo que ganan las elecciones. Yo lo pongo en duda porque no sé. Yo no sería tan aventurero en mis afirmaciones. De todas maneras, lo que te quiero decir es que decir que todo lo que anda bien, porque no pudieron convencernos de que andan mal, ahora es por el gobierno que viene, ya me parece que es un poco insultante para la inteligencia, ¿no? A propósito de esto, ¿no?, del gobierno que viene, Mauricio Macri, que está creciendo, ahora hizo un acuerdo con la UCR a partir de lo que pasó el sábado, con Ernesto Sanz puntualmente, dijo en las últimas horas que si él es presidente, en diciembre resuelve lo del cepo. A vos como ministro de Economía, ¿qué reflexión te merece esa frase y esa afirmación? Nosotros hemos vendido a lo que llamamos tenencia
o lo que lo llaman también dólar ahorro. O sea que vos vas al banco, haces un pequeño trámite en la FIP y te venden dólares según tu salario, porque lo que no podíamos hacer, que me parece que es razonable, es que cualquiera sin declarar el origen de su fondo vaya y compre divisa. Me parece lógico. En Argentina hubo épocas y épocas de estas cosas, pero el dólar tenencia, el llamado dólar tenencia, yo creo que lleva acumulado más de 4.000 millones de dólares, que es un montón de dólares, es un montonazo, te digo, nuestras reservas son 30.000, 31.000, o sea, es un 15% de las reservas a contribuyentes, digamos, trabajadores, que fueron, declararon y se llevaron los dólares por la ventanilla del banco. Entonces yo lo que me parece es que arman un fenómeno que, bueno, que evidentemente, yo no sé, yo le preguntaría al señor Macri si lo que está diciendo, porque nosotros vivimos esto, ustedes lo vivieron, yo lo viví, era chico, pero me acuerdo perfectamente, en los 90, cuando en Argentina hubo una lluvia de dólares, y hubo un tipo de cambio completamente desfasado con la realidad argentina, que fue la convertibilidad, por ley. Como sé que Macri dijo que Cavallo era una especie de prócer, y que era excelente ministro, y que Menem también, era excelente presidente, yo la verdad es que hay que mirar un poco de dónde viene, qué piensa la gente, por qué hace esa reflexión. No, dijo que no quiere volver a los 90 también, ¿eh? Sí, bueno, he dicho también que él comparte todos los principios del peronismo, sí, ha dicho de todo, ¿no? Pero creo que a la gente hay que juzgarlo un poco por lo que hace, endeudó la ciudad como nunca antes en dólares, o sea que yo creo que hay algunos opositores que lo que quieren hacer, porque lo han dicho también, es ir a arreglar con los buitres, pagarle cualquier cosa, y después esperar la lluvia de dólares porque los mercados con solo... El otro día oía también un economista por la tele diciendo, un candidato creo que de la otra fuerza opositora, la de Massa, diciendo, creo que fue de Narváez, no lo escuché muy bien porque estaba haciendo otra cosa, pero me pareció que decía que con solo hacer no sé qué cosa entraban 5.000 millones de dólares a la Argentina. Sí, yo creo que tienen esa fantasía, pero quiero alertar sobre eso, la fantasía de que ganan ellos, son simpáticos con los mercados, van y le pagan a los buitres, hacen, digamos, todas cosas que a los argentinos nos hicieron muy mal, que es pagar cualquier cosa por nuestras acreencias, manejar, y piensan que entonces van a entrar un montón de créditos internacionales en catarata. Y entonces, como deben pensar, algún candidato o un economista, me contaban que hablaba de 100.000 millones de dólares. Eso es sobreendeudar la Argentina. Entonces dice, acá va a haber una superabundancia de dólares, pero cuando pasó eso se apreció el tipo de cambio, se generó, por supuesto, digamos, ¿cuál es mi reflexión? Mi reflexión es que cuando un candidato lee una encuesta y dice a la gente le molesta X, entonces sale a un micrófono porque le asesoró su hombre de marketing a decir, entonces yo voy a abolir X en un minuto, yo desconfiaría. La verdad que yo quisiera ver todo el plan económico que tiene él de manejo de las divisas, porque entenderán ustedes que las divisas dependen de las exportaciones, de las importaciones, de los flujos financieros. No es un tema tan simple. Yo no sé si Macri está haciendo lo mismo, hoy he escuchado que hablaba del tema de retenciones y decía algo que le parecía mal hacer ayudas directo para los pequeños productores, porque lo que hay que buscar es que crezcan los pequeños productores. Claro, pero el problema es que la tierra tiene dueño. Para que crezcan los pequeños productores, no sé si Macri lo que quiere es sacarle la tierra a los más grandes, si está planteando la reforma agraria, si quiere construir un segundo piso en los campos. Ahora, ministro, pero una pregunta. Es una pregunta que tengo. ¿Cómo quieren hacer las cosas? ¿Por qué no explican un poco más lo que pretenden hacer? Pues si no nos prometen, no venden espejitos de colores, eso ya pasó. Ministro, Javier Díaz, lo saludo otra vez. Quiere decir que el ministro de Economía, en el tiempo que tiene, que debe ser muy poco también, escucha mientras trabaja o hace otras cosas a los candidatos que están hoy, Massa, Scioli, Macri, por supuesto, es decir, lo que dicen o dejan de decir. A mí me interesa mucho, por supuesto, me interesa muchísimo. Tengo mucho interés porque yo desde mi disciplina y desde el lugar que tengo hoy... ¿Y a quién votaría de los tres? No, hay que esperar que haya opciones ya consolidadas, la verdad que... Pero, digo... Me parecería muy bien que se presenten cada uno de los candidatos explicando muy bien qué es lo que pretenden hacer y no un pedacito de la historia, digamos, sobre todo no la parte rosa de la historia, porque uno tiene la responsabilidad que me ha dado la Presidenta de la Nación de estar al frente del Ministerio de Economía. Y le pregunto algo, ministro. Sí. Sea económico en la respuesta, así podemos hacerle 200 preguntas. Le pido, por favor.
A ver, algo que está mucha gente preguntándose, esperando ni que hablar, y también algunos gremios. ¿Se va a subir el piso del impuesto a las ganancias? Quiero hacer algunos comentarios de... ¿Sí o no, ministro? Te queremos preguntar sí o no. Pero imagínese que si yo tuviera esa medida, si la voy a anunciar porque usted me la pregunten ahora. Bueno, entonces, hay una posibilidad. ¿Está en estudio? ¿Está en estudio? A ver, si estamos haciendo un reportaje, háganme preguntas que puedo contestar y... Bien, le hago la cambio. No, yo puedo contestar esa pregunta, no le gustó, pero no la puedo contestar sí o no. Le gustó, la cambio. Quiero contestar, pero... Déjeme, quiero hacerle otra pregunta. Pero déjalo, que conteste algo. No, bueno, pónganse de acuerdo, muchachos. ¿Está en estudio, ministro? Sí, por supuesto. ¿Está en estudio, digamos? ¿Puedo o no puedo contestar? Bien, yo le digo... No, lo digo de buena onda porque la verdad que esa no me puede... Pero, siendo para que la gente entienda bien, hoy... tributan impuesto a las ganancias con el mínimo no imponible puesto en 15.000 pesos un 11% de todos los trabajadores. Pero hablamos recién del campo, que a los que representan el más o menos 10% de la producción se le va a dar un estímulo, a los de abajo. Los que pagan ganancias hoy, los que pagan, los demás no pagan. 90% no paga ganancia. 11% sí tributa el impuesto a las ganancias. Entonces esto es un tema que directamente afecta a ese 11%, que son casualmente los que más ganan. No estoy haciendo valoraciones, estoy diciendo algo objetivo. El 11% que más gana, paga ganancia. Y paga más a medida que gana más. Entonces, después podemos discutir el diseño, el número, pero quiero dejar esto en claro. No es, yo creo, dije el otro día, y después me salieron esos medios que toman lo que quieren y que quieren hacernos pelear como gobierno con todos los sectores, dijeron que Kicillof negó la posibilidad. Como todas las medidas, como todas las cuestiones que tienen que ver con los recursos y con los gastos, están siempre en estudio. Si usted me pregunta, bueno, van a bajar las retenciones, van a subir las retenciones, y cualquier impuesto, el IVA, está todo en estudio, porque la verdad que el trabajo de manejar por lo menos las cuentas públicas es permanente, de todos los días, no es hago esto como hace un candidato, subo las jubilaciones, bajo los impuestos a las ganancias, bajo las retenciones, mantengo la UH, es decir, eso es una especie de alquimia, es un acto de magia trucho, digamos, se ve que la galera tiene doble fondo, porque no pueden hacer eso todo junto. En cambio, cuando uno tiene la responsabilidad de esta, la verdad que está estudiando y tiene que tomar medidas prudentes, pero sin que afecten, porque digo, si uno saca un impuesto, tiene que sacar un gasto al día siguiente. Ministro, Sí. Emiliano Pinzón es mi nombre. Yo soy. ¿Qué tal, Emiliano? Muy bien. Yo sí estoy en el deporte, pero claro, yo lo escucho. Sí. No, le aviso, ¿no? Pero recién Javier. No, pero me encanta, sí, decime. No, recién Javier le hacía una pregunta sobre ganancias. Claro, a mí me pasa, por ejemplo, esto es un tema que le pasa a muchos compañeros míos, que sí tributamos ganancias, que estamos dentro de ese 11%, pero mi pregunta pasaba por, dentro de ese 11%, ¿se puede ir modificando la escala de exactamente, o sea, porque a veces uno pasa, no, pero fuera de broma, le digo, y debe pasar a mí, a muchos más, pasar la escala un poquito y pagar lo mismo que el que está en el otro límite. Sé que es medio difícil económicamente. Mira, muy buena pregunta. Gracias. Creo que sé menos de deporte que vos lo que sabés de economía, porque la pregunta es muy buena, está muy bien. Pero yo te digo, la verdad es que hay el tema de las escalas, de los escalones, de los impuestos, es un tema, esa cuestión que se maneja por ley. Mientras la cuestión del mínimo no imponible es una atribución del Poder Ejecutivo. Por eso nosotros hemos ido acompañando esto, modificando el mínimo no imponible, lo hizo la Presidenta de la Nación, ahora lo puso en 15.000 pesos. Lo cual, si uno toma el mínimo no imponible durante estos 10 años e incluso los ajusta al índice de precios más toqueteado de todo, digamos, al que está destinado a generar en la gente esa idea de que los precios están descontrolados, que es el de Bullrich, el IPCS que hizo Bullrich, sí. Patricio, ¿no? Bueno, ese IPC lo usa para actualizar el mínimo no imponible desde 2003 y da más bajo el mínimo no imponible que 15.000. Y eso se refleja en que solamente un 10% aproximadamente paga. Después está la cuestión de las escalas ahí adentro, y como siempre, todo diseño impositivo, sobre todo uno que viene por ley, y bueno, esas cosas sí hay que estar revisándolas, pero hay que ver si uno dispone de los instrumentos. Ministro,
Sí. Tenemos las noticias Sí. ya, pero me quedaba una última. Adelante. Por cómo viene la situación con Griesa, los fondos buitre y demás, donde la Argentina ha pagado en el Citibank y el Citibank tendría que ajustarse a la ley argentina. En caso de que no lo haga el Citibank, ¿podría ocurrir lo mismo que el Bank New York Mellon? Es decir, que lo sancione la Argentina al Citibank o lo eche directamente del país. Mire, la situación es ligeramente distinta. El Banco de Nueva York es un banco de Nueva York que tiene una cuenta acá. El Citibank Argentina es una empresa que tiene muchísimos años, creo que como 100 en la Argentina, una cosa así. Capaz estoy exagerando, pero creo que es una cosa así. Tiene muchísimo tiempo en el país. Pero el Citibank, yo no soy la autoridad de aplicación, porque la verdad que los bancos están regulados por el Banco Central de la República, pero tiene que atenerse a la ley. Y ellos hicieron una presentación en Estados Unidos diciéndole al juez Griesa, la verdad que si usted nos dice que no podemos pagarle a nuestros clientes, porque ese es el tema, son clientes de ellos, no es que Argentina no paga, pero si no podemos pagarle a nuestros clientes, incumplimos la ley argentina, lo dijeron ellos, o sea que hay confesión de parte. Yo no soy especialista en esto, pero el Citibank dice yo no puedo incumplir la ley argentina y le dice a Griesa, déjeme hacer lo que tengo que hacer, que es cumplir la ley del país donde tengo una empresa radicada. Y el juez Griesa ahora resolvió que no puede. Fíjense que estos no son todos los bonos, y quiero aclarar esto porque también hacen un menjunje a veces para perjudicar. Piensan que al gobierno, pero repito, a los argentinos, nuestra situación financiera, hacen un menjunje ahí. La verdad es que estos bonos son los bonos ley argentina, porque hay bonos de deuda de los canjes, de las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010, que tienen sede legal en Nueva York, otros que tienen sede legal en Europa, Londres, y otros que tienen sede legal en la Argentina. Ese es el 50%. De esa parte hay una parte muy reducida que se paga a través del Citibank en el exterior. Pero no somos nosotros lo depositamos donde lo tenemos que depositar, ya está pago. Y después aparece la cadena de pago. Ahí está el Citibank. Y el Citibank dice, yo soy una parte de la cadena de pago. No tengo nada que ver, señor Griesa, no nos diga. Y además es una empresa argentina, no de ley norteamericana. Entonces, la verdad que esto, en términos de volumen, es muy, muy chiquito. Pero en términos conceptuales, creo que grafica muy bien lo que hizo ese juez, que escandalosamente trata de afectar a la Argentina para favorecer a los buitres, metiéndose en terrenos que no son de él. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer un banco argentino con dinero que depositó la Argentina? Y eso es lo que el Citibank juiciosamente le dijo, pero el juez Griesa aparentemente toma estas decisiones solo mirando los intereses de los fondos buitres y genera estos líos, que no es ni nuestro, ni provocado por nosotros, ni con una empresa norteamericana, es con una empresa argentina que es el Citibank Argentina, más allá que sus accionistas estén afuera. Ahora, para terminar, yo quiero poner tranquilidad en esto. La verdad que siguen intentando, a través de estos instrumentos, condicionar al país para que hagamos eso que yo decía que algunos candidatos harían felices la vida, que es pagar cualquier cosa y endeudarse a cualquier tasa y en cualquier cantidad. Pero nosotros no, que esto es lo que marcó la presidenta, y entonces nosotros estamos defendiendo los intereses, manteniendo la legalidad en la Argentina, y la verdad que si el Citibank, como ellos mismos dicen, va a incumplir la ley argentina, y cuando alguien incumple la ley, además de manera confesa, creo que después tiene algún resultado esa acción. Pero de nuevo, esto lo estoy tomando de la declaración del Citibank ante el juez Griesa, que le pedían, no nos obliga a esta situación. Ministro, muchísimas gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Axel Kicillof, ministro de Economía.